Buenos días, hermanos, y aquellas personas que no he podido saludar. Buenos días también para aquellas personas que tal vez nos están siguiendo por medio de las redes. Vamos a abrir nuestras Biblias y buscar en el Evangelio de San Lucas. Busquemos allí el capítulo 18. Capítulo 18 del Evangelio de San Lucas. Vamos a leer a partir del versículo 9. Dice así la palabra de Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vivimos momentos convulsionados en nuestro país, mayormente por la situación económica, que es noticia diariamente en los medios masivos de comunicación, pero también hay un clamor social por la justicia. La sociedad percibe que hay carencia de justicia o que la calidad de la justicia es reprochable. La indignación que produce ver o padecer injusticias hace que los hombres levanten sus ojos al cielo reclamando por justicia o por una reivindicación de justicia. Vemos las marchas masivas a veces que interrumpen el tráfico en la ciudad, y muchas veces el clamor es por justicia o por justicia social, etc. El pasaje que hemos leído está un poco enmarcado en ese contexto, porque previamente el Señor Jesucristo, antes de referir esta parábola, había referido otra parábola con relación justamente a una situación judicial en la que una viuda reclama insistentemente a la justicia por justicia. Y el juez que tenía a su cargo esta causa, según esa parábola, no era precisamente un juez que se caracterizaba por ser justo. Así que en esa parábola, previa al relato que hemos leído, se marca la justicia terrenal. La justicia terrenal está en crisis prácticamente desde el comienzo de la historia de la humanidad. El hombre quiere impartir justicia, pero tiene como límite su propia falencia, la falencia de ser un ser humano. Y gracias a que con el paso del tiempo se han ido construyendo diversas teorías alrededor de la justicia, trata de impartir justicia, pero siempre la justicia está en crisis. Siempre hubieron jueces injustos y siempre hubieron padecimientos a causa de ello. Cuando uno ve el versículo 2 de este mismo capítulo,
Ahí el Señor Jesucristo habla de que este juez no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y este juez injusto, que el Señor Jesucristo lo relataba en aquel tiempo, era el que impartía justicia, entre comillas, a sus conciudadanos. Tenemos la justicia terrenal, que es falente, pero en contraposición tenemos la justicia divina. En ese mismo relato que antecede a lo que hemos leído, más adelante en el versículo 7, el Señor Jesucristo hablando en esa parábola dice: ¿y acaso Dios no hará justicia? Ciertamente sí, Dios hará justicia. Es una pregunta retórica, porque Dios ciertamente hará justicia. Todo ser humano apela en algún momento a la justicia divina. Es que en la propia naturaleza del ser humano hay algo que lo llama inconscientemente a mirar a un ser superior, independientemente de que sea creyente o ateo, independientemente de la religión que profese. Algo en su ser creado lo llama a mirar a los cielos y pensar en ese ser superior como justo, y entonces cuando piensa en ese concepto supremo de justicia, indefectiblemente, ineludiblemente, la conciencia del ser humano queda puesta en contraposición con ese concepto que, abstracto como es, sin embargo deja una mínima intranquilidad en la conciencia del ser humano. Su conciencia, la conciencia de sí, frente a ese concepto supremo de justicia, la conciencia del hombre frente a la justicia de Dios. Ahora, con esa justicia, frente a esa justicia y con esa conciencia, los seres humanos prácticamente se podrían dividir en dos tipos de seres humanos: aquellos que buscan a Dios y otros que no lo hacen tanto. Ahora sí, yendo al relato que hemos leído, el Señor Jesucristo plantea esta parábola: dos personas que suben al templo. Cuando el Señor marca este detalle es porque subir al templo significaba subir a Jerusalén. Jerusalén, respecto de geográficamente los lugares aledaños, estaba en una altura, estaba como en una elevación, pero aún dentro de la ciudad de Jerusalén, el templo todavía estaba en otra altura mayor que el resto de la ciudad, así que por eso subir al templo era una connotación física, geográfica, pero también era una connotación simbólica: subir a la presencia de Dios, subir al templo. Bueno, dos personas suben al templo. La primera de ellas, vamos a verla a continuación. Tenemos en primer lugar la confianza natural del hombre. Bien, ¿a quién tenemos? A una persona que llega al templo con una muy buena confianza, con un buen concepto de sí mismo. Esta persona tiene un buen concepto de sí mismo por lo que es. ¿Y cómo es esta persona? Bueno, dice que es un fariseo. Digamos en primer lugar, antes de avanzar, que el fariseo era una persona perteneciente a un partido político religioso que bregaba por el cumplimiento de la ley. Hubo una época oscura en la historia de Israel en la que la fe de la nación había titubeado. Las naciones vecinas habían inundado con sus culturas idólatras y entonces parecía que la fe en Dios naufragaba. En medio de esa situación que comprendía en el periodo intertestamentario, es decir, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se levantó esta facción político-religiosa con buenas intenciones en un principio. La idea de volver a Dios, la idea de hacer prevalecer la ley de Dios, la idea de representar a Dios en medio de toda la nación, y ellos asumían un compromiso, el compromiso precisamente de predicar la ley de Dios dada a Moisés. Y en un comienzo, aquella idea que había nacido con un noble propósito, con el paso del tiempo había de oxidarse y de petrificar a sus integrantes en un legalismo mortal. Así que el fariseo era una persona que
tenía como regla de conducta ser una buena persona, ser una persona cumplidora de la ley, ser una persona ejemplar de la sociedad, ser una persona que tanto en sus hechos como en sus apariencias debía drenar, debía mostrar piedad, debía ser una persona justa. Bueno, y entonces este fariseo es el que viene al templo y se presenta delante de Dios. Ahora, este fariseo, más allá de ser fariseo, tenía un buen concepto de sí mismo, un alto concepto de sí mismo. Podríamos asemejarlo a una persona que va a la iglesia, una persona que y tenía vida de iglesia, era una buena persona, un buen vecino, que su familia pensaba bien de él, los vecinos pensaban bien de él, sus compañeros de trabajo hablaban bien de él. Era una persona que tenía una vida socialmente aceptada, de buenas costumbres, de buenos valores y además una vida de iglesia. Iba al templo. Y como decíamos, como muestra la palabra, tenía un buen concepto de sí mismo. ¿Por qué? Porque él, por lo que él era. ¿Cómo era él? Bueno, en primer lugar, allí en el versículo 11 dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Claro, él tenía un punto de referencia en las demás personas. ¿A quiénes miraba él? Ahora vamos a verlo. Pero él tenía un punto de referencia con el cual medirse. No es que él estaba perdido en el espacio sideral, no es que estaba ahí en una abstracción amorfa, no, él tenía un punto de referencia y eran las demás personas. Él decía: yo soy bueno, te doy gracias, Señor, porque yo soy bueno. Tal vez las personas que asisten a las iglesias tienen un buen concepto de sí mismos porque precisamente, inconscientemente, toman un punto de referencia en la sociedad que no se caracteriza precisamente por su piedad. Este fariseo hacía eso, miraba al resto de las personas y tomaba un concepto, un punto de referencia en la sociedad, como los otros hombres, dice allí el versículo 11. ¿Y cómo eran el resto de las personas? Bueno, dice en el versículo 11, ladrones. No soy como los ladrones. Claro, él no robaba. Él era una persona honesta. Llegaba a tiempo a su trabajo, salía a tiempo de su trabajo, pagaba los impuestos, ¿sí? Era una persona que cumplía con lo que se esperaba que cumpliera. Nunca pasaba un semáforo en rojo, nunca quedaba deudor de los impuestos que tenía que pagar, nunca adeudaba un sueldo si es que era un empleador, ¿sí? Nunca se corrompía. Era una buena persona que no robaba, no era corrupta. ¿Qué más dice el versículo? Que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, dice. Vale decir que nadie podía levantar el dedo y señalarle como una persona corrupta. Tanto en lo público como en lo privado, era una persona que él decía: yo hago lo que tengo que hacer y yo estoy bien, yo soy bueno, yo realmente cumplo lo que a Dios le gusta, yo realmente hago las cosas bien, yo soy una buena persona. Esa era su más secreta convicción, su más firme convicción. Él no era como los otros hombres, no robaba, no era deshonesto, no era injusto, no era corruptible. ¿Y qué más? Dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Esta era una persona que, además de tener una vida socialmente sana, por decirlo así, tenía también seguramente su familia. Y su familia estaba también enmarcada en estas buenas costumbres. Era una familia ejemplar, probablemente una familia modelo. Tendría su esposa, tendría sus hijos, y él de ninguna manera incurría en inmoralidad sexual. Él tenía a su esposa y su esposa lo tenía a él. Y eran un matrimonio que podríamos decir un matrimonio ejemplar. Él no desviaba su mirada hacia lo que no tenía que ver. Era su esposa y su esposa era para él. Él no era un adúltero. Pero además, él, para rematar esta visión, toma como punto de referencia lo más inmediato que tiene, porque él, mirando a su alrededor, ve a esta otra persona, el segundo personaje, el publicano, que está parado allá, y dice el versículo: ni aún como este publicano.
Digamos, para aclarar, que el publicano era también un judío que trabajaba para Roma. Roma era el imperio que dominaba toda aquella región y la nación judía estaba también, obviamente, sometida al imperio romano. Los romanos eran implacables en el cobro de los impuestos. Ellos acumulaban riqueza en base al sometimiento económico militar de los pueblos que habían dominado. ¿Cómo era el sistema de los romanos? Bueno, ellos establecían delegados connacionales de la nación que dominaban para que ellos recaudaran los impuestos para el imperio. Por supuesto, aquel delegado de Roma, de la nación en cuestión, que asumía esta tarea, tenía que vivir de algo, y vivía justamente de eso, de los impuestos, porque los romanos no le iban a pagar un sueldo. Estaba entonces implícito que aquel que trabajara de publicano, es decir, de recaudar los tributos públicos, ampliara su margen de ganancia, y si los impuestos eran 1.000, él tenía potestad para cobrar más que 1.000, 1.500, 2.000, 3.000. No había límite para la usura que pudiera tener el publicano. De manera que los publicanos caían en descrédito inmediatamente, a tal punto que ante la mirada social un publicano era tan mal visto como una mujer ramera, como una prostituta, o peor aún. Eran de lo peor de la sociedad, eran la escoria de la sociedad, porque además la nación judía tenía un concepto superior de sí misma en desmedro de las naciones vecinas, a tal punto que los judíos pensaban de sus vecinos que no eran judíos, que eran perros, y esa era la terminología, eran perros, no se dignaban a ni siquiera visitar o ser visitados por gentiles. Imagínense entonces los publicanos. Los publicanos trabajaban recaudando de sus compatriotas el dinero que iba a parar a las arcas de los romanos, pero también ellos acumulaban riqueza de sus propios hermanos. Entonces, el fariseo daba gracias a Dios porque no era un ladrón, no era injusto, no era adúltero, y dice, no era ni aún como este publicano. ¿Cómo era el publicano? Claro, en el concepto del fariseo, el publicano era como un hipócrita. ¿Cómo viene a la iglesia este? Mira, está acá en la iglesia y es publicano. ¿Cómo puede ser? Quizás en su pensamiento hubiera dicho, no deberían admitir este tipo de gente en la iglesia. No, mira, está ahí y se hace el bueno. Tomaba como punto de referencia a ese publicano, porque tal vez este fariseo ganaba su sueldo trabajando honradamente y a fin de mes entonces él tenía la ganancia de su trabajo, pero él sabía que el publicano tenía muchísimo más dinero ganado de la manera que acabábamos de referir. Así que entonces este fariseo era una buena persona que tenía un alto concepto de sí mismo, estaba ahí en el templo presentándose ante Dios, diciendo yo soy una buena persona por lo que él era, pero no solo por lo que él era. Él además presenta una argumentación que respalda el concepto que él tenía de sí mismo, no solo lo que él era, sino también lo que él hacía. ¿Y qué es lo que él hacía? Bueno, él, como decimos, tenía una vida activa de iglesia. ¿Por qué? Porque además era una persona que tenía sensibilidad espiritual. En el versículo 12 dice, ayuno 2 veces a la semana, no una, sino 2 veces a la semana. En la práctica de la liturgia judía, el ayuno era muy bien visto, a tal punto que quienes ayunaban, cosa que el Señor Jesucristo reprochó en alguna oportunidad, quienes ayunaban a veces mostraban que estaban ayunando. Claro, las caras se les ponía más enjuta, no comían, efectivamente cuando ayunaban. Y hacían gala de esa práctica. Y quienes ayunaban demostraban sensibilidad espiritual. Era como que era una persona, no era un mero asistente de las iglesias, era también alguien que se comprometía con las actividades. Estaba allí realmente identificado, tenía interés en las cosas espirituales, por decirlo así.
Si pudiéramos pensar en otros tipos de confesión, iba a las procesiones, supongamos en la iglesia de la religión oficial, ¿no? Era una persona comprometida con las actividades de la iglesia. Estaba interesado en las cosas de Dios. Pero no solamente que tenía sensibilidad espiritual y ayunaba 2 veces a la semana, pero además era generoso. ¿Por qué? Porque dice el versículo 12, doy diezmos de todo lo que gano. Y seguía teniendo probablemente en mente aquel otro que él veía allí en el templo, el publicano. El publicano era una persona avara, codiciosa, que acumulaba riquezas. En cambio, él donaba su dinero, él daba diezmos, daba la 10ª parte de todo lo que ganaba. Si ganaba, no sé, un sueldo de 100.000 pesos, 10.000 pesos iban a la ofrenda. Así que entonces él tenía un alto concepto de sí mismo por lo que él era y además por lo que él hacía. Era una persona que tenía realmente una actitud frente a Dios, que él estaba confiado en lo que hacía y su propia vida parecía respaldar el concepto que él tenía de sí mismo. ¿Cómo era entonces su relación con Dios? Porque él está ahí en la iglesia. Bueno, hay algunos detalles que nos muestra la parábola. El Señor Jesucristo deja ver, pincelando algunos detalles, que nos hacen ver cómo era este hombre y su actitud frente a Dios. Este hombre, dice allí el Señor Jesucristo, el fariseo, en el versículo 11, puesto en pie, oraba. Puesto en pie. Ese es un detalle que el Señor Jesucristo deja pasar allí y lo menciona al pasar, porque la forma de relación que este hombre tenía con Dios no era teocéntrica, sino egocéntrica. Él se deleitaba en ser bueno, se deleitaba en estar mezclado en las actividades espirituales o religiosas. Él se sentía bien. Cuando volvía a su casa con su familia decía, che, qué bien, qué lindo, la verdad, muy bueno. Pero no estaba con su mente puesta en Dios. Él tenía su mente puesta en sí mismo. Su actitud física evidenciaba su actitud espiritual. Él no estaba de rodillas, él no estaba humillado, él estaba de pie, parado frente ahí a Dios, a la presencia de Dios, oraba de pie, no de rodillas. Pero además, el Señor Jesucristo deja ver otro detalle. El fariseo dice, puesto en pie, y noten esto en el versículo 11, oraba consigo mismo. Le gustaba escucharse. Cuando él oraba, se escuchaba a sí mismo. No tenía en mente, inconscientemente, no tenía en mente los oídos de Dios. Tenía en mente sus propios oídos. Era una persona que tenía un modo de relación con Dios egocéntrico, no teocéntrico. Era una buena persona, nadie podía discutirlo. Nadie podía levantar su mano y señalar diciendo, esta es una persona que falló en esto o en aquello. No, de ninguna manera, era una persona intachable. Pero la mirada del Señor Jesucristo por medio de esta parábola lo descubre como si pasara sobre él un escáner de rayos X y lo devela tal y cual como él es, un fariseo. En segundo lugar, tenemos, en contraste con la confianza del hombre natural, la miseria espiritual de un pecador. Veamos cómo es el segundo personaje. El segundo personaje es, como ya referimos, el publicano. ¿Dónde está este publicano? Dice el versículo 13, más el publicano, estando lejos. ¿Dónde está el publicano? Está lejos. Pero no está lejos del fariseo solamente, no está lejos del altar solamente. El publicano está lejos de Dios,
Pero la diferencia es que el publicano lo sabe. Él está lejos de Dios y lo sabe. Está consciente de su lejanía de Dios. Está consciente de su distancia de Dios. Ahora, no solamente dónde está, la pregunta es ¿cómo está este publicano? Bueno, en primer lugar está indigno. Dice el versículo, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar sus ojos al cielo. Está indigno, sabe que su pecado lo separa de Dios. Él está consciente de la carga de su maldad. Está consciente de que su pecado marca una distancia respecto de Dios. Cuando una persona siente, es consciente, percibe la carga de su pecado, la mancha de su pecado, la suciedad de su pecado y que ese pecado lo separa de Dios, entonces esta persona no puede menos que permanecer y mantener una distancia respecto de la santidad de Dios. La misma experiencia tuvo también el apóstol Pedro. En Lucas capítulo 5 y versículo 8, Pedro dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El Señor Jesucristo había subido a la barca de Pedro para poder predicar desde una altura y que la multitud lo escuchara. Después de terminar la predicación, sabía él, por ser Dios y por conocer todas las cosas, que estos hombres estaban cansados, pero de buena gana lo habían permitido subir a su barca y predicar desde allí. Y teniendo misericordia de ellos, les dice, bueno, remen hasta mar adentro. Y Pedro le dice, pero estuvimos toda la noche trabajando, no pudimos pescar nada, pero bueno, confiamos en lo que tú nos dices, vamos a hacerlo. Y cuando llegan al medio del mar, no podían levantar las redes de la cantidad de peces que habían pescado. Y ahí Pedro siente el impacto de la presencia de Dios, se da cuenta delante de quién está, e inmediatamente su pecado se le hace patente y hace esto que dice el versículo que hemos leído, esta oración, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esta era la experiencia del publicano, estaba lejos. ¿Y cómo estaba? Estaba indigno porque sabe que su pecado lo separa de Dios. ¿Y cómo está? Está apesadumbrado porque no podía ni levantar sus ojos. Estaba mirando a tierra con la cabeza gacha, con la cabeza caída. Su pecado le pesaba de tal manera que estaba apesadumbrado y le pesaban en el alma. Saben, hermanos y queridos amigos, esta es la experiencia de todo ser humano cuando se confronta con la misma presencia de Dios. Un breve pasaje para ilustrarlo en el libro de Isaías, capítulo 6, en aquella visión que tiene el profeta Isaías. Dice allí en Isaías, en el capítulo 6, versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, dice Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El profeta Isaías, al inicio de su ministerio, se le permite tener esta experiencia de ver la misma presencia de Dios. ¿Y cuál es la reacción del profeta? Ver confrontada su naturaleza pecaminosa delante de un Dios santo, e inmediatamente él admite no solamente su culpa, sino también la pena por su culpa, y dice, soy muerto, debo morir, no tengo otra alternativa, no hay otro camino posible porque yo soy pecador, tengo labios inmundos, tengo un corazón inmundo, tengo una naturaleza inmunda, debo morir delante de Dios. Este es el verdadero sentir de una persona que delante de Dios se le hace consciente su pecado
y le pesa tanto en el alma, que la muerte parece ser la única consecuencia de su naturaleza pecaminosa. La palabra de Dios lo dice, la paga del pecado es muerte. Tenemos entonces a este publicano que está lejos de Dios. ¿Cómo está? Está indigno, está apesadumbrado, pero además está necesitado. ¿Sabe, queridos hermanos, queridos amigos? No se quedó lejos él. No se quedó allí lamentando su propia suerte, donde vivía o donde habitaba. Él vino al templo, él buscó a Dios, estaba parado allí frente al altar lejos, pero estaba en el templo buscando a Dios. Él estaba necesitado, necesitaba a Dios y vino a él, vino buscando a Dios. Su estado de miseria era tal que él sabía que Dios era su único recurso. Así que entonces viene al templo con un estado de miseria, mostrando todo lo que tiene para mostrar delante de Dios, su propia miseria. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 5, el versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y en otro lugar, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 32, dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si este publicano hubiera sabido que efectivamente para él y solo para aquellos que sienten el peso de su pecado y que así buscan a Dios, es hecha esta promesa, para aquellos que sienten tal angustia por su pecado que acuden a Dios sabiendo que Él es la única solución, Él es el único recurso, entonces viene esta voz de consolación de parte de Dios. Muy bien, llega este publicano allí al templo, a la misma presencia de Dios, y entonces, aunque no se atreve a levantar sus ojos al cielo, hace su oración, igual que el fariseo que también hizo su oración. El publicano hace su oración. ¿Y cuál es su oración? Dice el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Queridos hermanos, ¿cuál es el objeto de la atención de este publicano? Él no ha buscado a un intermediario, él no ha buscado un recurso en la política, no ha buscado un recurso en las riquezas que él poseía, él buscó a Dios. El objeto de su oración es Dios, y cuando él va a orar dice Dios. En el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 22, dice Dios por medio de Isaías: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Digamos entre paréntesis que en este versículo de Isaías hay una invitación universal. Dios no hace diferencia, Dios no hace discriminación, Dios no deja de lado al más vil pecador. Dios invita a todos con la misma gracia, con el mismo amor. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Cualquier idea de discriminación de parte de Dios queda descartada. Y entonces, en esta invitación universal, tenemos a este publicano que se acerca al templo y con una necesidad tal, con un peso tal del pecado en su alma que él percibe y que lo lleva hasta sentimientos de muerte, se presenta y mira el objeto de su fe y dice: Dios. Ahora, ¿qué dice? Después de que ha buscado al objeto de su atención, el objeto de la oración, Dios, ¿qué dice? Sé propicio. ¿Qué es esto? ¿Qué dice el publicano? Sé propicio. Queridos amigos, el publicano, el pecador, el que siente el peso de su pecado y busca como único recurso a Dios, dice: Dios, sé propicio. No pide justicia. Sabe que es culpable. Si él pidiera justicia, como veníamos diciendo en el contexto, la gente que va y pide una vindicación de justicia y que me hagan justicia, no es este el caso.
El publicano no va a ir adelante de Dios a pedir justicia porque sabe que él es culpable. Por eso viene a Dios, porque siente el peso de su pecado y sabe que si pide justicia, la justicia de Dios lo aniquilaría en el acto. Pero tampoco pide misericordia. Sabe que se debe hacer justicia. Él es culpable. Si él pidiera misericordia, ¿dónde quedaría la justicia? Él sabe que es culpable y sabe que este Dios santo al cual él se acerca debe impartir justicia porque él es culpable. La obra del Espíritu Santo sobre el pecador es convencerlo de pecado, convencerlo de justicia y convencerlo de juicio. ¿De pecado qué es? De pecado es que el Espíritu Santo le despierta en la conciencia de la persona que él es pecador. Quita toda generalización que diluye y que anestesia la conciencia humana y dice, sí, todo el mundo es pecador, pero yo soy pecador. El Espíritu Santo penetra en la más dura incredulidad del pecador y le muestra su pecado, le revela su pecado y que su condición de pecado le hace merecedor de una eterna condenación. Él es pecador. Este publicano dice, yo soy pecador, me acerco a Dios porque soy pecador. El Espíritu Santo convence de pecado. ¿De qué más? De justicia. ¿Qué significa esto? Que inmediatamente el Espíritu Santo también le hace ver la distancia que tiene el pecador respecto de la santísima justicia de Dios, frente a la cual no hay apelación, frente a la cual no hay disculpas, y Dios tendría que ejecutar su justicia y aniquilar a todo pecador, dentro de los cuales estamos todos nosotros. El Espíritu Santo convence de pecado, convence de justicia y convence de juicio. ¿Qué es esto? Que la consecuencia inevitable, la consecuencia justa de la justicia de Dios es que yo debo ser condenado porque soy culpable. Y así está el publicano delante de Dios. No pide justicia, sabe que es culpable. No pide misericordia porque sabe que Dios debe hacer justicia. ¿Qué pide entonces? Sé propicio. Hermanos, aquí hay doctrina. ¿Qué es la propiciación? Bueno, digamos que la propiciación es una de las facetas de la obra de la cruz. La condición de pecado del hombre frente a la santísima y perfecta justicia de Dios crea una tensión tal que el resultado es la ira de Dios. La ira de Dios no es el estado de enojo de una persona enfadada. La ira de Dios es el resultado inevitable de la santidad de Dios operando en consecuencia con el pecado del ser humano. Entonces, frente a esa ira de Dios, ante el pecado del hombre, el amor de Dios viene a solucionar el problema y presenta como solución universal la obra de la cruz. La obra de la cruz es la solución que Dios da al problema de la tensión entre el pecado del hombre y la ira santa de Dios. La obra de la cruz es una luz tan fulgurante, tan brillante, tan potente, que por medio de la cruz, cual si ésta fuese un prisma, proyecta distintos colores, y cada uno de esos colores son doctrinas de la gracia: la propiciación, la expiación, la sustitución, la redención, la justificación, la reconciliación, la regeneración, la conversión, la santificación. Hermanos, es de tal riqueza la obra de la cruz que proyecta cada una de estas doctrinas y cada una de ellas es merecedora de un estudio profundo. Y de una de ellas toma mano este publicano y dice: sé propicio, la propiciación. Bien, es una de las facetas de la obra de la cruz, es uno de los colores que se proyecta a partir de la luz fulgurante de la gracia de Dios por medio de la cruz. ¿Pero qué es? Bueno, la propiciación es la satisfacción que el Señor Jesucristo ofrece al Padre, vindicando su perfecta justicia. Repito, la propiciación es la satisfacción que ofrece el Señor Jesucristo al Padre
vindicando su perfecta justicia, dando satisfacción a la perfecta justicia de Dios. ¿Cómo es esto? El Señor Jesucristo resume en su persona perfectamente a la humanidad. Él está en condiciones de representar perfectamente a cada ser humano, porque Él, al venir a esta tierra, atravesó las mismas circunstancias que usted y yo hemos vivido y que vamos a vivir. No hay ser humano en la tierra que pueda desconocer o que pueda decir de que el Señor Jesucristo no vivió lo que Él vivió. El Señor Jesucristo se cansó. El Señor Jesucristo fue tentado, el Señor Jesucristo fue perseguido, el Señor Jesucristo atravesó la más absoluta soledad, de manera que atravesó cualquiera de nuestras circunstancias. Y Él resume de manera perfecta a toda la humanidad y en su santidad, por cuanto Él no cometió pecado, atraviesa la experiencia de la cruz y entonces se transforma en un sacrificio aceptable delante del Padre y ofrece ese sacrificio con el cual puede satisfacer, dar satisfacción a la exigente y perfecta santidad de Dios. Eso es propiciación. Y por medio de la propiciación, hacer que el Ser Supremo, Dios, sea favorable hacia el pecador. Muy bien, entonces, la propiciación, que es lo que pide este publicano, es la condición previa para lo que sigue, que es la expiación. El publicano, tanto como el fariseo, miembros de la nación judía, estaban habituados a la liturgia judía. En la nación judía estaba la práctica de la expiación un día en el año, de lo cual Alejandro nos habló en la Cena del Señor. Tenía que intervenir algo que se llamaba el propiciatorio. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 25 y versículo 17, dice la palabra, Dios dándole instrucciones a Moisés, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1,5 codos. Y más adelante, en el versículo 21, dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. El propiciatorio era una parte del arca del testimonio. El arca del testimonio, lo voy a decir en forma bastante sencilla, era como una caja, como un pequeño cajoncito, ¿sí? No mucho más grande que esto, y que contenía dentro de sí las tablas de la ley, contenía dentro de sí la vara reverdecida de Aarón y contenía también el maná del cielo. Allí, en ese arca del testimonio, era que se manifestaba una vez en el año la presencia misma de Dios frente a el sumo sacerdote. La nación de Israel, en su peregrinaje por el desierto, en más de una oportunidad había tenido la experiencia de ver descender la nube desde los cielos, sabiendo que allí en la nube estaba la Shekinah, la presencia misma de Dios, manifestándose en ese lugar, en el arca del testimonio. El arca del testimonio estaba ubicada dentro del tabernáculo. El tabernáculo era como un salón como este, podríamos decir, dividido en 2 partes. Una parte más amplia, que era conocida como el lugar santo, y una parte más pequeña, más reducida, conocida como el lugar santísimo. En ese lugar, en el lugar santísimo, estaba el arca del testimonio. Sobre el arca había una tapa, por decirlo así, de oro finísimo. En esa tapa estaban 2 querubines tallados de oro finísimo, mirando hacia el centro del arca del testimonio. Esa tapa es lo que se llamaba el propiciatorio. ¿Por qué se llamaba así? Porque un día en el año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y, como dice en el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 14, dice, tomará luego de la sangre del becerro, el sumo sacerdote, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. ¿Por qué hacía eso el sumo sacerdote? Porque entonces lograba, por medio de este ritual, el perdón de Dios para toda la nación de Israel. Bien, este es el propiciatorio. Cuando consideramos la propiciación,
tiene como contexto el propiciatorio y toda la ceremonia del Antiguo Testamento. Pero el apóstol Pablo traduce toda esta liturgia a el Nuevo Testamento. En la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 3 y versículo 25, dice el apóstol Pablo, hablando del Señor Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El apóstol Pablo está revelando de parte de Dios de que el Señor Jesucristo fue puesto como propiciación. La palabra griega de la Septuaginta, que es una de las traducciones desde el hebreo, pasando por el griego, el término original es hilasterión. Se lo menciono simplemente porque es un término que se usa mucho en este tema de la propiciación. El hilasterión. Bueno, dice que el Señor Jesucristo es la propiciación. ¿Y qué significa que el Señor Jesucristo sea la propiciación? Cuando habla allí el apóstol Pablo, tiene en mente toda la liturgia judía y está diciendo que el Señor Jesucristo es el hilasmos y es al mismo tiempo el hilasterión. Es decir, el Señor Jesucristo es el propiciatorio. El Señor Jesucristo es el lugar donde se lleva a cabo la expiación. Y es al mismo tiempo el que realiza la expiación. La expiación es otra de las doctrinas de la gracia y es cuando se limpian los pecados, se quitan los pecados del pueblo gracias al derramamiento de la sangre de la víctima. El Señor Jesucristo es la propiciación porque Él es, en la cruz del Calvario, el lugar donde se lleva a cabo esta transacción espiritual. Él es el que derrama su sangre, es al mismo tiempo el que ofrece su sangre para que se lleve a cabo la propiciación y después de ello la expiación, es decir, la posibilidad de que el pecado sea quitado. Hagamos un paréntesis necesario y oportuno acá, queridos hermanos. La expiación y la propiciación no es algo que se aplique solo para algunas personas, como es posible ver en algunas doctrinas o corrientes teológicas vigentes en nuestros días. La propiciación y la expiación tienen alcance universal a todas las personas. No es que el Señor Jesucristo murió solo por algunas personas, Él murió por todos. Y esta es la doctrina que nos refleja la palabra de Dios. En la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 2, dice el apóstol Juan, y Él, el Señor Jesucristo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, hago este paréntesis necesario para reforzar la doctrina. El apóstol Juan está diciendo que el Señor Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros. ¿De quién habla cuando dice nuestros? De los creyentes, porque Él dirige su epístola a los creyentes. Es decir, Él es la propiciación no solo por nuestros pecados, la de los creyentes, dice, sino también por los de todo el mundo. La propiciación y la expiación, y esto quiero reforzarlo, queridos hermanos, tiene validez universal. El Señor Jesucristo murió por cada ser humano sobre esta tierra en todos los tiempos. Voy a simplemente leer otros versículos que consolidan esta doctrina. Primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Romanos 5:18, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estemos claros, hermanos, que el sacrificio del Señor Jesucristo tiene vigencia y validez para todos los seres humanos. Y estemos atentos a descartar cualquier línea doctrinal, cualquier línea teológica que se desvía de esta enseñanza, porque atenta peligrosamente contra las enseñanzas bíblicas, con riesgo de incurrir en herejía. La obra de la cruz es de tal magnitud, de tal importancia, que su validez es universal. ¿Significa esto que todo ser humano será salvo? No. Solo aquel que tiene la actitud del publicano, que se acerca delante de Dios, teniendo como objeto de su mirada a Dios, teniendo como motivación el peso de su pecado y buscando la solución para el peso de su pecado. Y entonces, cuando el publicano dice, Dios, sé propicio a mí, pecador, ¿qué es lo que le está diciendo? Este publicano, judío como era, teniendo en mente la práctica que tanto él como todos sus antecesores han venido llevando de la liturgia judía, sabe que la víctima debe ofrecerse, sabe que la víctima debe morir, sabe que su sangre debe ser derramada, y entonces está diciendo, Dios, mírame a mí como miras al pecador cuando la sangre de la víctima es derramada. Dicho en otras palabras, Dios, mírame a través de Cristo. Si hay alguien en esta mañana, en este lugar, o tal vez por medio de las redes, que siente el peso de su pecado, que siente que el pecado que lleva su vida, como la de cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas, y que ese pecado lo lleva indefectiblemente a una condenación eterna, hay esperanza en el Señor Jesucristo, hay perdón en el Señor Jesucristo, hay limpieza en el Señor Jesucristo, hay esperanza para toda la eternidad si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestra maldad para entregarle nuestra vida a Él, para que Él pueda limpiar nuestra alma y limpiarnos de toda maldad, como dice su palabra. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace perdón de pecados. El publicano sabía que por la causa de su pecado, por la culpa de su pecado, otro debía morir. Y el publicano sabía que el Mesías era quien debía morir. El Señor Jesucristo plantea esta parábola para mostrar que hay personas que están presentándose delante de Dios o llevando una vida acomodada espiritualmente o quiero decir moralmente o imaginariamente, pero que nunca han sentido realmente el peso de su pecado y se han acercado simplemente por la simpatía que le despierta tener una vida de iglesia, pero que es necesario tener primero un encuentro personal con el Señor Jesucristo por haber sentido el peso de su pecado, por haber sentido que el peso de su pecado lo llevaba a una eterna condenación. Este publicano se presentó delante de Dios lejos como estaba, en la condición en la que estaba, buscando salvación. Y queridos amigos, ¿qué dice el Señor Jesucristo
en el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Cuál es el ruego del pecador? El pecador no ruega por prosperidad. El pecador no se dirige a Dios para autocomplacerse, como este fariseo. Es que si la persona no siente necesidad de salvación, no buscará salvación. Es que si el pecador no siente el peso de su pecado, no buscará limpieza de sus pecados. Es que si el pecador no es consciente de que su pecado lo lleva a una eterna condenación, no buscará un Salvador. Es necesario que sientas, que percibas el peso de tu pecado para que puedas apelar al Salvador y decirle, tal como dijo este publicano, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiere entregar su vida a Cristo? ¿Habrá alguien en esta mañana que sintiendo el peso de su pecado y que se va directamente a una eterna condenación por el peso de su pecado, quiera apelar a la misericordia de Dios y decir, Dios, sé propicio a mí, pecador? ¿Habrá alguien? Si lo viera, le pedimos que no se retire de este lugar al finalizar la reunión, que se quede para evacuar sus preguntas, sus dudas. Y si alguien por medio de las redes también está interesado, no dude en contactarse con nosotros, porque se le va a responder y se le van también a evacuar las dudas y las preguntas y a la luz de la palabra de Dios conducir a los pies del Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y vamos a hacer una oración. Si alguien quiere entregar su vida a Cristo, habiendo sentido el peso de su pecado y hasta ahora no ha tenido un encuentro personal con Cristo, para que no es que repite esta oración literalmente o que esta oración le va a salvar porque la recita literalmente, no, sino que es un modelo, es un ejemplo para que puedas hablar con tus propias palabras para aceptar a Cristo. Voy a pedir que bajemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos y yo voy a hacer una oración para que si alguien en esta mañana quiere entregar su vida a Cristo, haga una oración similar a esta. Dios y Padre, reconozco mi pecado. Reconozco que mi pecado me aleja de ti. Reconozco que tú eres santo y que mi pecado me aleja de ti. Reconozco que por ser pecador me corresponde una eterna condenación. Pero yo no quiero perderme, yo quiero ser salvo. Y reconozco en el Señor Jesucristo mi Salvador, porque Él murió en la cruz por mí. Él derramó su sangre por mí y le recibo en esta mañana como mi Salvador. Entra en mi vida, limpia mis pecados y hazme tuyo para siempre. ¿Habrá alguien en esta mañana que ha hecho esta oración? Quiera Dios que así sea. Y si alguien lo ha hecho, no dude por favor en hacérnoslo saber a cualquiera persona que sea de su confianza, y si es por medio de las redes, envíanos un contacto para que podamos contactarlo también. Que el Señor bendiga en esta mañana su palabra y que en su voluntad almas hayan pasado de muerte a vida.